llegado para ver el siguiente video. En este video les vamos a enseñar cómo hacer diferentes tipos de cuchillas para la máquina recta industrial. Aquí en la placa ya tenemos una fija que podemos quitarla. Y aquí tenemos una que ocupamos mucho en nuestros proyectos. Está desgastada en la punta, con curva, terminada, mide 2 centímetros exactos. Y para empezar a elaborarla mide 2 centímetros y medio. Con el desgaste de la curva y el rebajado de los dientes de la cegueta nos da 2 centímetros. Aquí tenemos varios pedazos de cegueta cortado. Son de la parte de donde se sujeta al arco de la cegueta. Nosotros ocupamos la cegueta de la marca Nicholson por el material que tiene el metal, que al sacarle filo tiene un buen corte y resistente. También ocupamos para hacer estas cuchillas pedacería de grabadoras, de lo que llevan las caseteras o modulares, radios modulares. De ahí sacamos las piezas para sacar los arquitos y colocarlas en el tornillo del presatela. Aquí les vamos a mostrar cómo funciona este que ya está en la placa. Viene el hilo de la aguja y el hilo de la bobina abajo. Al terminar una costura, ahí atora y corta. ¿Observaron? Otra vez. Lo que tiene que hacer, los hilos aquí en la placa, en esta parte, se atoran para que al empezar una nueva prenda, en la costura no se nos zafe y no se nos ensarte el hilo de la aguja. Ahí se atora y queda atorado. Y al jalarlo hacia atrás, corta. Ahora les vamos a mostrar 3 variaciones en el prensatelas, en el tornillo del prensatelas. La más fácil es colocarla así, de esta forma. Aquí tiene que llevar un pequeño desgaste en la punta para que no suceda ningún accidente con la mano o los dedos de los operarios. Y así lo colocamos. Este quedaría así. Y este lo sujetaríamos así. Y ahí cortaríamos cualquier tipo de hebra. Y aquí le estoy pasando el dedo y ya no hay que desgastarle la punta para que no suceda un accidente. Ahora la otra forma es una cuchilla de la máquina overlock. Nada más le volamos la parte de atrás y la sujetamos igual en el tornillo del prensatelas.
Esta sería otra variante. Y esta funciona así. La misma forma en diferente diseño. Ahora otra que nosotros hicimos con las piezas de los modulares. Aquí la atornillamos la cuchilla y la doblamos con la pinza en esta forma, y aquí atornillamos en el tornillo del prensatelas. Esta igual la colocamos ahí, ¿observan? Ahí. Y la sujetamos con el tornillo del prensatelas. Y la misma operación hacia atrás y cortó. En la de abajo. Y ahora les vamos a mostrar cómo hacer en la placa una cuchilla de esta forma sin soldarla. Vamos a hacerle un pequeño orificio con el taladro y atornillarla, y nos quedaría así, de esta forma. Aquí siempre tiene que tener un pequeño pedazo de metal en curva para que atore el hilo y después corte con la cuchilla, que serían estos de las terminales. Así debe de tener un pequeño, como si fuera un tope, un pequeño tope para que se atoren los hilos. Y aquí ya los tenemos cortados para que ahorita que terminemos la placa le mostremos cómo queda. Aquí están los tornillos que vamos a sujetar la cuchilla. Les vamos a dar las medidas en la placa. Aquí le vamos a hacer el orificio donde está marcado. Tiene que medir 1,5 centímetros. Y a lo largo 2,7. Ahí ya están las medidas que les mostramos. 1,5 centímetros y 2,7 centímetros. Y aquí vamos a hacer el orificio con el taladro. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. Ahora les vamos a enseñar cómo hacer la cuchilla con la curva que lleva en medio, el desgaste en la orilla y la otra curva que va acá con el banco de esmeril.
Aquí el hilo tensiona un poco para que cuando sigamos cosiendo la segunda prenda que vamos a hacer, no se desensarte el hilo de la aguja. Ahí queda atorado. Eso es lo que hace la función del pequeño arquito que tiene abajo. Y la cuchilla nos quedó exactamente como lo queremos. Y aquí tenemos un hilo americano calibre 105 para que observen cómo corta la cuchilla. Ahí lo está cortando doble. Y esta cuchilla nos sirve porque al coser cualquier tipo de tela, trabajamos y no nos estorba. En esta parte las prendas pasan, aunque uno ponga dobles, pasa sin afectarle nada, sin afectarle a nuestro trabajo. Por eso es que le dimos la medida exacta, 1,5 centímetros por 2.7 a partir del prensatelas. Observen. Ahí ya cortó y vamos a coser, y la segunda prenda no le va a afectar en nada. Ahí siguió cosiendo. Sigue saliendo nuestro hilo. Lo volvemos a cortar. Se atora. Y seguimos trabajando. Eso es todo, amigos.